Esta es la segunda parte de la entrevista a Fray Tomás sobre San Juan de la Cruz y sus romances. Te dejo para que la disfrutes. Bueno, entonces Hugo, mira, ya te dije un montón de cosas, a ver si no los perdí. Esto era a propósito de cómo habla con poesía y me parece que buscas un hilo conductor del romance. Entonces, mira, Dios como misterio, pero Dios que se quiere dar a conocer. Y conocer, darse a conocer es conocerlo en experiencia. ¿Y a qué te lleva? A una experiencia amorosa. Entonces Juan tiene un tema, que es conocer a Dios en fe. El amor es un acto de fe. Y amar o conocer a Dios en fe te lleva a unirte con Él. Y entonces el romance, que te había dicho que canta todo su credo, o sea, cómo la fe y el amor de Dios ilumina su vida, y en el romance lo va a contar. Y entonces se mete en la mente de Dios. Y el credo lo empieza a recrear con el Evangelio desde el inicio del verbo, o la palabra, que es con la que el Padre se dirige a nosotros. Pero está tomando como referencia el Evangelio de Juan, en el principio la palabra. Y entonces nos pone la historia, hace una narrativa poética, desde los inicios, cuando en el origen de todo está el Hijo conversando con el Padre, hasta el final de la historia, cuyo final no es terminó, sino ahí empieza. ¿Qué empieza? La encarnación es el desposorio del Hijo de Dios, su palabra, con la humanidad. La unión del ser humano con Dios, en la persona de Cristo. Y eso, ¿cómo lo logra? Pues primero nos hace conocer su corazón a través del diálogo el inmenso diálogo entre el Padre y el Hijo. Y luego ese diálogo se convierte en carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para que nosotros que no entendemos ese lenguaje, dice Juan que es lenguaje callado, bueno, si alguien se puede comprender, él lo escribe en poesía. Y entonces nos dice cómo vamos a escuchar al Padre viendo a su palabra. ¿Cómo? Pues se encarnó. Y entonces todo lo que Jesús no solo diga, sino todo lo que haga, está revelando al Padre. Y como va a ser el esposo de ese ser humano que es su esposa, su pueblo, entonces a la hora de matrimoniarse van a conocer quién es el Hijo y en él van a conocer quién es el Padre, en un abrazo de amor. Y entonces la encarnación del Verbo se vuelve en un misterio hermosísimo. Hay misterios, pues el misterio de la creación, Dios mismo que es misterio, el misterio de la creación, el de la redención, el de la revelación, el de la encarnación. Y al final pues termina cantando justamente el misterio de la encarnación, cómo Jesús al encarnarse se desposa con nosotros. Y ese es, digamos, como el hilo conductor de este romance, o de estos 9 romances. Y bueno, ahorita, como en este tiempo de Adviento, como tomando en cuenta pues esta parte que habla de la encarnación y del nacimiento, pues cuál sería como parte de la riqueza que podríamos tomar como para este tiempo de Adviento. Bueno, la riqueza es Dios mismo, ¿verdad? Conocer a Dios sería la riqueza. Ahora, ya entendí más o menos por dónde vas. Estamos en tiempo de Adviento y quisieras iluminarlo con San Juan de la Cruz, particularmente con el romance, porque pues me imagino que no solo ya lo leíste, sino que te gustó. Entonces, mira, te lo diría así. Adviento es un tiempo de espera. Lo importante no es esperar, sino llegar a tener posesión de la promesa. Juan dice, se camina para llegar, si no llegas, pues ¿para qué caminas? Y siempre dice el Huapango, el que espera desespera, porque en la espera pues se te puede malograr. Lo más importante es que sí se logre. Bueno, el Adviento es la espera,
la Navidad es la posesión. Ya nació ya nació el niño, ¿verdad? Ahora, yo te conozco por tu devoción a María. Fíjate cómo María lo da luz. Entonces, en todo este tiempo de Adviento, María es una figura muy importante. Yo te diría, la Navidad es cómo dio a luz, es decir, cómo reveló a su Hijo. Entonces yo les diría a todas nuestras amigas y amigos, ¿cómo conoces a Jesús en fe y por medio de él al Padre, de tal manera que tu vida, tu rostro revele a Dios? Eso sería para la Navidad. Te doy otro dato chiquito, ahorita me vuelvo al Adviento. ¿Se acuerdan que hay un pasaje donde dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Todo el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Entonces fíjate, tú, Hugo, como cualquiera de los que nos está oyendo, todos, porque no es exclusivo, no es que Dios te haya elegido para apartarte como un Illuminati y hacerte alguien exclusivo, no. Todos somos distintos. Entonces, pero todos nos llamó para que escuchando su palabra lo encarnes. Fíjate, no solamente el verbo se encarna y se hace historia, se hace un chilpayate, pobre en un pesebre, se encarna en cada uno de nosotros. No estoy hablando de la reencarnación al estilo oriental, que no tiene nada que ver. Es una manera poética de hablar de algo que Dios hace en términos de carne. Yo soy su cuerpo, tú y yo somos su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, porque la iglesia es su esposa, pero también la iglesia lo encarna. Si es su cuerpo, quien ve a su iglesia ve a Cristo. Somos su cuerpo. Quiere decir que se encarnó en ti, como en María. Eso está muy fuerte. Yo espero que quien nos oiga pues, no se escandalice. Eso es la fe de la iglesia. Eso es la Navidad. O sea, la Navidad no es primeramente el arbolito de Navidad y las esferitas. Ni el drink ese, ¿cómo se llama? El tequila. El ponche. El ponche. Eso está muy bien para celebrar, pero yo diría, ¿qué celebras? Imagínense cualquiera de las mujercitas que nos oyen, yo soy la madre de Dios. Eso es la Navidad. Como tú, escuchando su palabra, esperas que te cumpla la promesa, y si tú vives adecuadamente con eso, entonces tú vas a encarnar a Jesús. Porque mi madre y mi hermana y mi hermano es aquel que me escuche y ponga en práctica lo que yo les digo. Fíjate, a Dios no puedo verlo, pero cuando me ven actuar o hablar como Jesús, dices, ahí está el Padre. Y es tremendo eso, tremendo. Entonces la encarnación en María, hacerse carne, pero hacerse humanidad, que nuestra humanidad, nuestras personas y nuestro tejido social revelen al Padre, eso es la encarnación. Fíjate si no es un misterio enorme. Y verdad que es misterio porque tú le puedes dar vueltas y no acabas de entenderlo. Pero cómo llena de luz y de sentido tu vida. Bueno, el Adviento es el momento anterior. Entonces, si tú ves, Juan va a cantar la encarnación o la Navidad a partir del romance séptimo. 7, 8 y 9. Léanlo para Navidad, es decir, no adelanten la Navidad, hay que esperar. Empieza el 24 de diciembre en la noche, a medianoche, o sea, el 25. Por eso todavía el 24 en la noche, la misa de gallo es noche buena, o sea, todavía no nace. Cuando ya nace, ya se abre la Navidad. Entonces, léanse 7, 8 y 9 a partir de la Nochebuena. Pero todo este tiempo de Adviento que comenzamos apenas el domingo pasado es el tiempo de espera. ¿Qué esperas? Y así como hay un tiempo antes de la Navidad, hay un tiempo antes de la espera. Primero tienes que escuchar la promesa y después viene la espera. Romances 4, 5 y 6 es toda la humanidad
que ya escuchó la promesa. Y entonces los pone a esperar. Entonces ahí hace alusión a los profetas, hace alusión al pueblo de Israel que está esperando el tiempo del Mesías. Qué bonito, ¿verdad? Yo te lo estoy contando del presente hacia atrás. Hoy tenemos la Navidad, antes está la espera, ahí están esos del romance del 4 al 6. Y se corresponde a la parte del credo que dice, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, etcétera, creo. Ahí está. Nosotros ahorita estamos en un tiempo breve de espera de la Navidad. Por eso les digo, no hagan ponche antes de la Navidad. No se dejen llevar por las plazas comerciales, ni por las lucecitas y musiquitas, si no tienes un sentido de espera. Y es muy importante el Adviento, esto sí se los digo desde San Juan de la Cruz. Esperar es como tener hambre. Y dice un dicho, este no es de él, pero lo trabaja muy bien en La llama de amor viva y en Cántico. Dice el dicho, el hambre es el mejor condimento de la comida. Si no sabes esperar, tampoco vas a disfrutar después. No comas ansias. Y entonces toda esa tónica te la pone Juan en los 4 romances, del 4 al 6, esos 3 romances, para hacerte sentir por medio de su palabra cómo pudieron ser estas ansias de espera del pueblo, anunciado en los profetas. Eso es lo que estamos ahorita. Y lo que hubo antes fue la promesa. ¿Cómo vamos a escuchar esa promesa? No te la va a anunciar así directamente, te la va a sugerir. Y entonces en los 3 primeros romances nos va a meter en el diálogo oculto de Dios, o sea, nos va a meter a su secreto, a su pensamiento, a sus intenciones. Hay un texto del Génesis, capítulo 18, dice Yahvé, son 3 personajes, y habla en plural, como en la creación. Y es Yahvé, dice, ¿podemos negarle a nuestro siervo Abraham lo que pensamos? Entonces se ve que Juan aquí se apropió el personaje de Abraham para escuchar el pensamiento de Dios. Y entonces pone a platicar al verbo, a la palabra, con el Padre. Así empieza el primer romance. Y para ello se va al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se abre con un poema. Los primeros 18 versículos son un poema y además son la clave de todo el Evangelio. Pues el mañoso de Juan, nada menos que tomó eso para ver cómo es el diálogo entre el Hijo y el Padre, para saber, nosotros al escucharlo ya sabemos qué vamos a esperar, cuyo cumplimiento se da a partir del romance 7. Nada más, ya veo que quieres preguntar cosas, nada más te digo, fíjate, en la Biblia, en hebreo, bueno, el autor del Evangelio de Juan pensaba en hebreo, pero lo puso en griego. Y entonces dice, en el principio la palabra, y la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero es algo más de que en el principio la palabra, y la palabra estaba. En la mentalidad de ellos es estar, es platicar. También lo podemos traducir, la palabra dialogaba con el Padre, o con Dios, dialogaba. Y el verbo era Dios. ¿Cómo puedes platicar con Dios? Pues, ¿verdad que es lenguaje? Y entonces así empieza el romance. Una esposa e hijo darte quería, y están platicando los dos. ¿Y cómo sería esto? Pues, y en ese diálogo entre el Padre y el Hijo te mete en su misterio, y escuchando así indirectamente tú ya sabes qué esperar. O sea, es fino, y es poético, y es provocador de conciencia. Es seductor de los misterios divinos. Esos son los romances. Bueno, allá te los analicé un poquito, ya te los puse en esta perspectiva de Adviento. Ahorita estaríamos en los romances 4, 5 y 6, pero creo que lo que más te interesa es lo de la encarnación.
que es la Navidad. Bueno, pues es lo más importante de la espera. Y te dejo hablar porque, pues no sé. Pues no sé si concretamente haya como... hay unos versos al final donde pues describe como el estado de ánimo de tanto como de Dios y como del hombre. No sé, quisiera como profundizar como en esa visión que él tiene como del nacimiento, ¿no? Como parte de ese misterio, porque digo, creo que como con el pasar de los años se va como también pues sí, tergiversando pues concretamente lo que significa el nacimiento de Jesús. Sí. Bueno, entonces vamos a meternos a esos últimos romances. Nada más te quiero decir, si la realización de lo que quería Dios desde el principio, entonces, si lees lo que quería Dios al principio, aquí vas a entender por qué se realizó. O sea, están en consonancia. Fíjate cómo cada verso tiene una consonancia, una asonancia, no es muy perfecta. Pero fíjate cómo lo último, como que la mitad de los romances es la consonancia de la primera parte. Y entonces se hace una inclusión. Si quieres, ahorita nos metemos a leer algunos versos y a ver cómo nos resuenan si leemos los primeros versos. Ahora es muy bonito. No sé, por donde prefieras, ¿quieres que empecemos por lo último? Uh-huh. Mira, entonces vamos a asomarnos al romance 7. Si uno ve el romance tercero dice de la creación, ahí empezó a realizar, pero no la encarnación todavía, es la creación. Romance 4, prosigue. Romance 5, prosigue. Romance 6, prosigue. Romance 7, prosigue la encarnación. Ya le cambió ahí algo a la historia. El tiempo del Mesías. Ahí irrumpe el verbo encarnándose. Y entonces te va a cantar cómo se encarna. Bueno. Dice Romance 7, ya que el tiempo era llegado, no es el tiempo del calendario, es el tiempo del corazón. Es decir, es el tiempo oportuno. Un niño no se forma en 2 o 3 meses, se forma en 9 meses. Y al cabo de 9 meses el tiempo oportuno para darlo a luz. El tiempo oportuno en griego se dice kairos. No es algo que lo puedas planear, es algo que se va logrando y te va sorprendiendo y te va llenando de gozo. Eso para los judíos se llama eternidad. O sea, eso que es tan oportuno, armonioso, que te llena de sentido, y entonces tú dices, esta vida es la definitiva, la eternidad. Te lo digo desde el Evangelio de Lucas. Nosotros creemos que son los evangelios de la infancia de Jesús. No está hablando de la infancia de Jesús, está hablando de 7 personas que están esperando este tiempo y al ver los signos, cada persona, porque hay personas morales, por ejemplo los pastores, cuando van viendo que se cumplen los signos, dicen, este es el tiempo pleno. Y entonces reconocen al Mesías. Algo así está sucediendo aquí, y entonces dice, ya que el tiempo era llegado, en que hacerse convenía el rescate de la esposa, que en duro yugo servía. Fíjate que ya no está hablando solo de la creación o la redención, está hablando del momento que se va a encarnar para poder dar cumplimiento a todo. El tiempo de cumplimiento, el rescate de la esposa. La esposa es muy importante porque por la esposa creó todo. Dios no lo hizo por ocurrencia o por devenir histórico, o por determinismo científico o por reglas platónicas. No, lo hizo por amor, porque tiene tanto gozo que quiere compartirlo y entonces para eso es la esposa. Al rato, si quieres, nos vamos a los primeros romances. Pero ¿qué le pasó a la esposa? Le pasó lo que al guapango, el que espera desespera, y entonces pues, la regó el tepache.
Y entonces ahora hay que rescatarla. Entonces la encarnación ya no es solo para cumplirle una promesa de amor. Te me perdiste, ahora voy a buscarte. Es como Oseas, ¿verdad? Que su mujer, cuando se va a casar con ella, se prostituye, se le olvida su primer amor y se va, y entonces tiene que ir a buscarla. Ahora aparece aquí ya encarnado para rescatar a su esposa y después casarse con ella. ¿Por qué? Dice más abajo. El padre con amor tierno de esta manera decía: ya ves, hijo, que a tu esposa, a tu imagen hecho había. Y en lo que a ti se parece, contigo bien convenía. Eso está anunciado en el segundo y en el tercer romance. Y bueno, es complejo. Te puedo decir muchas cosas. Espero no empacharlos. Pero fíjate, ¿por qué se parece la esposa al esposo? O sea, ¿qué se parece la humanidad a Cristo? Que son humanos. Pero ¿por qué se parecen? Nada más por lo que son. Y ahí entramos ya en toda la sabiduría sanjuanista. Porque el amor hace semejanza. Está la vida teologal, ahí está la vida de fe. Porque el amor hace semejanza. Si Jesús me ama, en el acto de amarme me hace semejante a Él. Y entonces yo me parezco a Él. Y si me parezco a Él, entonces me da la capacidad de Él. Y entonces puedo conocerlo y puedo corresponderle como Él me ama a mí. ¿Viste? Y empieza a tejer todo. Aquí está todo en síntesis. Y en lo que a ti se parece, contigo bien convenía. O sea, convenir no de conveniencia, sino de semejanza. Mira cómo todas las hojas convienen. O sea, se corresponden, ¿verdad? Como convenía, contigo bien convenía. Pero difiere en la carne que en tu simple ser no había. Su simple ser original pues era el ser eterno con el Padre, como su palabra. O sea, antes de la encarnación Jesús no era hombre. Entró en el tiempo haciéndose humanidad, pero en la eternidad siempre existió con su Padre. Es decir, fíjate cómo nos ama y se hace semejante a nosotros por amor. No solo nos hace semejantes a Él, sino que Él se hace semejante a nosotros. O sea, la carne es bendita y es sagrada, por creación, por la encarnación del Verbo y por la redención. O sea, aquí no caben dualismos, ni que la carne es mala. No, es otra cosa. Es como lo pensó Dios, no como las filosofías humanas desde otras religiones orientales, iránicas. Hemos leído nuestra fe. Como Dios nos pensó, y como el cuerpo, como la carne, como la materia, es sagrada. O sea, es como levantar la dignidad del ser humano al encarnarse. Ahora, ¿verdad que esto nos revela la grandeza del ser humano? Ese es el Salmo 8, que es el ser humano para darle poder. Pero mira, ¿por qué hace todo eso? ¿Qué necesidad tiene Dios de eso? Está recontento con su Hijo, porque el gozo es compartido. Y fíjate lo que me voy a los romances primero. Fíjate que cómo está cumpliendo lo que ya había pensado antes. 3 personas, estoy en el romance primero a la mitad, 3 personas y un amado, entre todos 3 había. Un amado. ¿Quién es el amado? No tiene que decirlo, para el Hijo su Padre es su amado. Y un amor en todas ellas, y un amante les hacía, y el amante es el amado en que cada cual vivía. Y te empieza a meter en el misterio del amor. Y entonces el Padre está contentísimo en su Hijo. Y entonces inaugura el segundo romance, en aquel amor inmenso que de los dos procedía. Es una manera de cantar teológicamente, poéticamente, lo que la teología del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, lo que procede del Padre y del Hijo. Su amor. Palabras de gran regalo
el padre al hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía. El gozo, el deleite es algo compartido y es algo tan inmenso, no es gusto, y no nace de una necesidad, porque pues, te gusta algo cuando satisfaces una necesidad. Esto es el terreno de la libertad y del amor. Y entonces hay tanto gozo en ellos, y el gozo tiene algo que es propio del gozo, se comparte. Y si no tienes con quién compartirlo, lo inventas, porque no te cabe. Como si el gozo fuera más grande que Dios, ¿te imaginas? Entonces, no, te voy a inventar una esposa. Ahí viene el secreto de la creación. Y entonces, que nadie las entendía. Y también lo dice adrede porque pues, el gozo o lo gozas o no lo entiendes. Y si lo gozas, lo entiendes, pero es más grande que tu entendimiento. Algo así es el amor. Y quien haya amado o haya sido amado, lo comprende más como lo dice. Y entonces dice, solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía, pero aquello que se entiende, o lo que se puede decir, lo que se puede cantar en poesía, de esta manera decía, nada me contenta, hijo, fuera de tu compañía. Y si algo me contenta, en ti mismo lo querría. El que a ti más se parece, a mí más me satisfacía. O sea que si yo me parezco a su hijo, yo le doy la misma satisfacción que le da a su hijo. Fíjate cómo en la canción 7 les leí, ya ves, hijo, que a tu esposa tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece, contigo bien convenía. Conviene con el hijo y conviene con el padre. ¿Viste cómo se va completando? Se van conviniendo lo último con lo primero. Está cumpliendo lo que desde siempre quiso hacer. ¿Por qué? Porque tiene tanto deleite, tanto gozo, que no se lo guarda para sí. El que en ti más se parece, a ti más me satisfacía, y el que en ti nada te semeja, en mí nada hallaría. Si el que a ti no te ame, pues no me va a encontrar. Y todo el que ame, pues me va a encontrar, ¿no? El que nada te semeja, en mí nada hallaría. En ti solo me he agradado, oh vida de vida mía, eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría. Entonces tú conoces al Hijo y conoces su vida, conoces su lumbre, conoces su sabiduría. Figura de mi sustancia en quien bien me complacía. ¿Te acuerdas, Juan? No, Marcos. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Como en esa comunión conozco el gozo del Padre en su Hijo, y por la semejanza soy como en su Hijo, y en su amor me une con su Hijo, y en su Hijo se complace en mí, y yo soy su Hijo muy amado en quien Él se complace. O sea, tiene una profundidad, yo digo, no teológica, sino teologal, entrañable. Y entonces, bueno, pues ya viste por qué te decía que tiene un contenido teológico exquisito. Tal vez no tenga ese encanto poético, pero las cosas que dice son poéticas. Ya nada más termino de leerte esto. Al que a ti te amare, hijo, a mí mismo le daría. Y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Genial, y entonces tú empiezas a conocer al Padre por amor. Pues ahí ya luego te sigues con cántico. Bueno, y mira la canción tercera, siguen dialogando. Una esposa que te ame, mi hijo darte quería. O sea, el Padre a fuerzas quiere boda, ¿verdad? Quiere fiesta. Y ese es San Juan de la Cruz. En llama vas a ver en este estado de fiesta. En este estado el alma se siente en un estado de fiesta, en conciencia de su feliz estado. Esa es nuestra vocación como hijos de Dios, como seres humanos. Esta entrevista ya está por terminar, así que te invitamos a que pases a ver la tercera parte y que de igual forma nos dejes tu like y nos dejes algún comentario.